Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos en Casa. Me alegra mucho de estar en estos medios y poder llegar a cada uno de ustedes, a sus casas y al lugar donde ustedes pueden estar conectados en cada uno de nuestros podcasts. Hablemos en casa, son temas donde estamos llegando con familia, temas a los jóvenes y temas como estos, temas con ministros, con pastores, como Dios me ha permitido tener en estos podcasts. Y hoy me encuentro con un invitado, precisamente pastor, ministro, maestro de la palabra, y quiero hoy saludarle. Bienvenido. Hablemos en casa con Francisco Ruiz. Bendiciones. ¿Cómo está, pastora? Dios la bendiga. Un privilegio y un gusto estar aquí en este tiempo de este podcast y bueno, que sea de bendición para muchos, es el deseo. Claro que sí, bueno, y dirán nuestros oyentes y bueno, los que están conectados en este podcast, ¿quién es Francisco Ruiz? ¿Qué hace Francisco Ruiz? ¿Es casado, soltero? Me dispuse en un tiempo a trabajar en la parte de la ingeniería. Estudié un poco eso, viví un tiempo en Tunja, No. algunos años, casi la mitad de mi vida ha sido en Boyacá y la otra mitad en el Meta. Y ya hace 15 años larguitos que nos casamos con Sandra Buitrago, Chanita, y tenemos 3 hermosos hijos de 7, de 10 y de 13 años. Bueno, estamos aquí entonces con Francisco Ruiz, quien le hemos puesto un nombre, ¿no? A este podcast. Y el nombre es Legado Ministerial. Así que es una oportunidad hermosa para aquellos que tal vez están diciendo esos legados son hermosos cuando podemos nosotros continuar, digámoslo así, copiar y seguir el legado de alguien, diría yo, que tenemos como referente, ¿no? Pero hablemos de esos legados que pueden ser, que vienen de familia, ¿cierto? Sí. Un legado que deja un papá, Sí. un legado que deja ¿quién? Un maestro. De diferentes mentores, Un personas mentor, que son ajá. significativas en la vida de cada uno, Cierto. pueden dejar un legado en nosotros. Dejan un legado y es una oportunidad de continuar y de copiar esos referentes. Y hoy hablo con Francisco porque pensando en este podcast, Francisco, de ese legado ministerial, vienes de padres que son pastores, porque aún todavía ellos viven, ¿cierto? El pastor Jorge y su pastora, la pastora Luisa. Un tiempo, unos buenos años como pastores que ahora en estos últimos años están haciendo la obra misionera. Sí, al hablar del legado uno tiene que hablar de también responsabilidad y podría hablar como una especie de herencia, pero digamos que resaltar en este caso una herencia inmaterial. Entonces ahí vemos un privilegio y una gran responsabilidad junto con mi esposa. No son muchas las familias que tienen la oportunidad, y esto no lo digo para de pronto que suene como un poquito lleno de orgullo, sí, y sí me llena de mucha alegría el saber que tenemos un legado por ambos lados, un Sí, legado señor. ministerial. Mi Es cierto. esposa, Ajá. sus papás, sus hermanos, sus cuñadas, en el caso mío, mis papás, mis hermanas, mis cuñados, Ah, ya. ¿sí? Y incluso pues familia muy cercana. Entonces, todo esto nos ha ayudado y creo que ha sido, sí, la responsabilidad es grande, muy grande, pero al mismo tiempo ha sido de un apoyo ver ejemplos, ver modelos. Tenemos el modelo de Cristo, tenemos los modelos bíblicos
pero también es bonito cuando uno puede tener modelos aquí, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, y pues eso es de mucha Ajá. bendición. Hablemos un poquitico, Francisco, de la infancia en su casa, viendo a sus pastores, en este caso a sus padres como pastores, viéndolos a ellos en ese ejercicio ministerial. ¿Cómo los veía usted? ¿Qué podemos decir que desde niño, en su adolescencia, llegó a pensar en algún momento, Francisco, voy a continuar con lo que mi papá está haciendo? ¿Voy a seguir? ¿Cómo vemos, Francisco, el hogar de los papás y pastores que están en un ministerio? Yo creo que la clave, porque el ministerio es como muchos de los oficios que hacen las personas, ¿no? Y la clave está en el hecho de que hay hijos que ven que, por ejemplo, sus padres se quejan de lo que hacen. Entonces, el trabajo que realizan no les es satisfactorio, no les trae alegría, les trae incomodidad. Entonces, eso se refleja en casa. Entonces, una vida que no está satisfecha ni llena. Y en el caso de mis padres, yo creo que hoy voy a resaltar mucho eso. Muchos de los elementos que ellos tienen, porque son mucho más los buenos que podríamos hablar. Y uno de ellos es el hecho de que nunca escuché en casa una palabra en contra del ministerio. Una queja. Una queja, una incomodidad. Ya. Seguramente tendrían sus dificultades, pero las hablarían ellos en secreto. Su cuarto. Sí, claro. Tal vez, pero delante de nosotros como hijos, hablo por mi hermana, mis 2 hermanas menores, pero nunca hubo como ese rechazo. Por ejemplo, decir, no, es que ya estamos cansados, agotados, ya no queremos saber más de una iglesia. Queremos cambiar de ejercicio, de actividad. Si pudiera hacer otra cosa, si hubiera aprendido otra cosa en mi vida, estaría haciéndolo. Nunca hubo eso. Y yo creo que eso es vital para poder uno decir, lo que hace mi papá le trae alegría, está a gusto. Y qué más cuando él decía, le estamos sirviendo a Dios y dependemos de Dios. Él es mi jefe, primero que todo. Entonces uno decir, qué bonito. La verdad me gustaría tener un oficio que en ese momento uno como niño no lo ve, digamos, que a amplitud de, le está sirviendo a Dios, no, sino lo ve como un oficio más, porque cuando le preguntan a uno en el colegio, y uno pasa por eso, yo creo que todos mis hijos están pasando por eso, que les preguntan en el colegio, papá, ¿qué hace? Y uno no sabe cómo explicar qué hace. Es cierto. Sí, pues, es pastor, es ministro, sí, pero ¿qué hace? Y uno, no es como ver al papá metido en un taller, en una oficina, ¿sí? Sino que hacen muchas cosas realmente, pero en ese momento como niño uno no puede evaluar todo lo que hay. De hecho, hay gente mayor, adulta, que no sabe todas las tareas que tiene un pastor. Entonces, pero entendía que era algo que a él le agradaba hacer, que a mi mamá le agradaba hacer, y que ese trabajo en conjunto también es vital, donde están involucrados los dos. Sí. Hay hijos de pastores que uno les escucha decir, la iglesia me quitaron a mis padres. La iglesia no nos daba tiempo para compartir con mis papás, porque tal vez el tiempo y todo lo que ellos vieron fue que sus papás se ocuparon mucho de la iglesia. Mi pregunta sería también aquí hablar de esos espacios que el pastor Jorge, la pastora Luisa tenían con ustedes como familia. ¿O usted también estaría diciendo, en algún momento los vi como que no estaban con nosotros, mis papás se alejaron o me quitaron mis papás, o ellos estaban presentes y también cumplían con el rol de padres? Yo creo que ese es un desafío para todos los ministros, porque sí hubo momentos en los cuales ellos se ocuparon más de la obra. Y especialmente porque mis padres son personas que siempre se arriesgaron en el tema de la construcción de iglesias. Entonces, ellos en su ministerio podrían hablar de muchas construcciones de templos, ¿sí? Eso yo creo que es de lo más que llena de agotamiento y llena de ocupación. Más porque los recursos, digamos que los tiempos han cambiado un poco, pero los recursos en ese tiempo eran tan escasos que la construcción podía durar 5, 7, 10 años. Mucho tiempo. Claro. Entonces, y eso es desgastante y estresante. Entonces, mi papá sí a veces, sobre todo mi mamá es más tranquila,
Mi papá se estresaba un poquito cuando no salían las cosas. Yo lo escuchaba por ahí hablar de cerchas que hicieron un hueco mal, que la columna no debería ser Ajá. así. Y él iba y tomaba medidas y todo eso. Eso fue un tiempo de mucha ocupación. Nosotros en familia molestamos mucho diciendo, cuando mi papá dice, no, ahorita no puedo salir allí o allá, le decimos que en construcción, Ah, ya. porque recordamos ese tiempo de construcción. Y fue un tiempo, digamos que donde fue difícil compartir, más porque la familia pastoral también vivía Ujú, en los inmuebles del templo. Entonces la construcción todos los días teníamos que verla. Estábamos ahí en medio de la construcción y teníamos un espacio. En ujú, algún momento tocó tomar otro lugar mientras se construía cierta parte del templo, el lugar donde los apartamentos, en fin, y volver otra vez al lugar. Y todos los días teníamos que ver con eso. ujú. Entonces sí hubo un tiempo y eso se evaluó. Creo que lo bueno, digamos, dentro de todo fue que fue siendo niños y no en la etapa de adolescencia, Ujú, Pienso yo que en cualquier momento los papás deben estar, los hijos deben estar, pero creo que en el momento en donde necesitamos más la compañía, ya se había ujú, saldado esa parte. Por eso uno debe tratar como padre, yo pienso que aprovechar los tiempos con sus hijos, tiempos de calidad. Uno llega cansado, uno llega agotado, pero compartir esos espacios con ellos. Y yo digo que sobre todo esos tiempos de los 10 años ujú. hasta que se casa, son tiempos vitales de estar más en contacto, ¿sí? Así es. Legado ministerial es lo que estamos en este podcast, Hablemos en Casa. Y hoy con Francisco Ruiz, un legado que él le ha seguido a su padre, a su papá y a sus padres, que han servido a Dios por cuántos años, ya creo que más de 40 años. Mi papá lleva alrededor de 55 años sirviendo al Señor. Ajá. Mi mamá podríamos decir que unos 45 más o Bueno, menos. ver, Francisco, que este legado ministerial no solamente está en usted, sino que también en sus dos hermanas. Estamos hablando de una familia de altar, estamos Ujú. hablando de un legado ministerial que Dios ha puesto y ha permitido que ustedes tres como hermanos. Mi pregunta también aquí va es, ¿en algún momento llegaron ustedes a sentirse impresionados al servicio de Dios, al servir en la iglesia? ¿O ustedes ya en una edad ya, me imagino, joven, usted empezó porque tengo aquí conmigo un salmista, músico, pianista, con una voz hermosa, que también forma ministerio de alabanza, maestro también en lo que tiene que ver con la música? De esa manera, ¿cómo usted se ve y va llegando al altar, en el ministerio? Porque papá le dijo, tienes que hacerlo. ¿O empezó Dios a ponerle en el corazón? Bueno, yo estoy, y complementando también lo que veníamos hablando ahorita, yo tengo la certeza de que el contacto no solamente debe ser de los papás con Ujú. Dios, sino que los hijos deben estar muy metidos con Dios. Porque a Ajá. pesar del tiempo que hablamos ahorita de las ocupaciones y todo, nuestro corazón nunca se dañó con la iglesia ni con el pastor. Porque Mm, aprendimos hábitos espirituales desde hábitos niños, desde espirituales. Muy niños. bien. O sea que yo creo que es una responsabilidad también de los hijos, no solamente decir, su papá pudo compartir, hay una responsabilidad de los hijos también de comprender los tiempos, los momentos, y ahorita hablamos de construcción, Ujú. comprender que hay un momento ágido y que hay momentos también de reposo, digamos, entre comillas, donde uno puede compartir mejor, ¿sí? Pero hablando de este tema el deseo, el impulso por el ministerio, me siento muy agradecido con Dios porque lo veo en mi suegro y en mis papás, en mis suegros y mis papás, sus hijos sirviéndole a Dios. Y para mí es un tema todavía que estoy como estudiando porque uno ve buenos ministerios, Ujú. pastores metidos con Dios, pero hijos que no Sí, sirven en el ministerio. No necesariamente tendrían que hacerlo, pero ahora hijos separados de Dios. ya. Y entonces uno no encuentra la lógica de esto. Pienso que esto va en responsabilidad también individual de cada uno. Pero también me he puesto la tarea, muchas veces yo me quedo pensando, ¿qué hicieron nuestros papás? ¿Qué hicieron nuestros suegros para poder levantar hijos que amaran el ministerio? ¿Sí? Ajá. Que tuvieran deseo de servirle a Dios y que decidieran hacerlo. Porque esto fue una cuestión
y ahí es donde yo personalmente entro en algo. Yo estoy en una lucha personal Sí. con el llamado ministerial, porque ciertamente en algún momento algo me ayudó. Tuvimos un evento de hijos de ministros, y es importante estos tiempos de hijos de ministros, me parece muy interesante porque uno puede compartir Claro. sus experiencias con otros jóvenes que están en la misma edad y están pasando por las mismas circunstancias. Y había un pastor que decía en una conferencia: ustedes no se preocupen, todos ustedes tienen un llamado ministerial, si lo quieren aceptar, síganlo, y si no, pues están tranquilos. Digamos que uno ahorita lo estudia y dice, pues tal vez no de todo es así, pero eso me dio tranquilidad a mí, es decir, bueno, entonces si quiero trabajar en lo ministerial, sé que hay un llamado de parte de Dios, y si no, pues puedo estar tranquilo. O sea, la decisión está si la tomo Sí, o si no, claro. no me siento En ese obligado ni momento, comprometido, digámoslo sí, así. como siendo como de 13, 14 añitos, yo dije, bueno, entonces si la cosa es así, como que me quito una carga. Claro, no me compromete. Sí, no me compromete. Ajá. Pero a medida que va creciendo, que uno va acercándose a las escrituras, uno sí debe ver que debe estar un llamado. Ya. Si hay un llamado. Sí hay un ¿sí? llamado. Y un llamado. Entonces la pregunta mía por mucho tiempo fue, ¿yo tengo el llamado o realmente quiero hacer lo que voy a hacer porque lo hacen mis papás? Claro. Porque me parece bonito, porque quiero ayudar a la gente, pero ¿qué tal yo quiero hacer todo eso y realmente no tenga el llamado? Y entonces mi oración a Dios era: Señor, yo no quiero hacer un trabajo ministerial porque me toque, porque no pude hacer algo diferente o no supe hacer algo diferente, porque lo están haciendo mis papás. Yo no quiero hacer eso. ¿Y qué me dediqué a hacer? Le dije, voy a trabajar en lo que encuentre, en lo secular, en cualquier otra área. Y si tú quieres llamarme, me vas a llamar. Y le dije al Señor, me comprometí con el Señor con algo que fue fuerte, y es, en el momento que me quieras llamar, lo que esté haciendo, lo que tenga en ese momento haciendo, ocupado, profesión, en fin, lo que esté haciendo, lo voy a dejar. Pero si es un llamado tuyo, ¿sí? Eso fue un compromiso, una oración, y bueno, en eso me encaminé, y gracias a Dios, pues Él escuchó esa oración. Siempre esa pregunta que se venía haciendo, ¿no? ¿Soy llamado? ¿Será que Dios me tiene para estar en el ministerio? Y creo que eso lo fue a usted como perfilando, digo yo, así, porque es el pensamiento y como la pregunta. Yo soy de las que digo, hay que hacerle preguntas a Dios, ¿verdad? Preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Y será que en lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo, está avalado por ti? Y es en esas preguntas que uno le hace a Dios de tantas cosas: Señor, ¿será que con esta me caso? ¿Será que con este me voy a casar? ¿O será esta la profesión que debo escoger? Y son las preguntas en las que yo digo, Dios siempre dará una respuesta, y Dios dirá, pues ya que me lo preguntas, Francisco, pues por aquí va. Francisco entró a la universidad. Francisco empieza entonces a hacer una carrera, viendo pues que estaba en la iglesia, estabas ya participando y estabas también ministrando, digámoslo así. Pero Francisco decide estudiar la carrera. Con aquello que le preguntas a Dios, Señor, en lo que yo esté haciendo, si estoy trabajando en una empresa, si llego a tener un cargo alto, Señor, y si tú me llamas, Señor, lo dejaré. Quiero que hablemos un poquitico, ya una vez Francisco, estudiando en su carrera, termina su carrera y entonces empieza a ejercer su profesión. Sí, entonces estudio una ingeniería. Los cambios, y aclaro, los cambios a veces como joven uno no los toma así como tan bien, porque estábamos viviendo en Tunja, mis papás están pastoreando en la iglesia ahí en Tunja, y yo me estoy perfilando como en la parte ministerial, ¿no? Estoy diciendo, uy, estoy yendo por acá, empiezo a estudiar música, empiezo como a perfilarme por la parte de la administración de la alabanza, pero llega un tiempo en donde el Señor, es Dios el que hace un cambio en mis papás, hace un llamado, y fue un cambio abrupto para vivir con indígenas en un lugar aislado de la ciudad. Ya estaríamos hablando, perdón, del traspaso de ser pastor a misionero. Sus Sí, padres. mis papás. Ajá. Están pasando de ser pastores a misioneros. Ya.
Y ese cambio fue brutal, porque yo en un principio me opuse a mi papá y le dije, usted pensó en su ministerio y no pensó en mi ministerio. Ah, ya, Sí, tomaron decisiones por ustedes. claro. Y entonces yo estuve medio año viviendo solo en Tunja. Ujú. Y después mi papá usa estrategias y me termina llevando a Villavo. Estoy en Villavo y yo digo, aquí yo estoy en un campamento de jóvenes, yo me imaginé un campamento, voy a estar aquí unos 6 meses, yo sé que mi papá no va a estar más. Lo que no entendía era el llamado que Dios les había hecho a los dos como misioneros, era Claro. un llamado de él. Entonces no era como un impulso de ellos. Y entonces yo llevo unos 6 meses, un año, y yo sé que ellos se aburren y vuelven. Era mi deseo también, Ah, ¿sí? Veo que eso no sucede. el Entonces, campamento siguió. el campamento no ha terminado. Acá ha Entonces, terminado, aún no ha terminado. no ha culminado. Entonces dice mi mamá, usted no se me va a quedar haciendo nada, porque yo me metí medio año a mi habitación, solo. Yo me la pasaba ahí, salía, yo recuerdo, a Dios gracias, haciendo algo. En ese tiempo, pues gracias a Dios que computadores, que celulares, nada de eso. Mi Biblia, mi piano, que mi papá me trajo con esa promesa, usted se viene y le tengo un teclado acá. Y yo me metía a eso todo el día, así estuve como el medio año sabático que se toman muchos chicos. Ajá. Y salía a las 5 de la tarde a jugar con los indígenas voleibol, esa era mi rutina. Pero esos tiempos yo sin saberlo me estaban ayudando, a acercarme a la palabra, amar la palabra, la música, Dios lo estaba formando. sí. Era pero- la formación pero de yo no Dios sabía. en ese campamento. En ese campamento. Y entonces ahí fue donde mi mamá me dice, usted no se me queda aquí quieto, usted no me va a quedar aquí encerrado. Entonces yo estaba como ya resignándome y como aburriéndome. Entonces en el sentido de que, bueno, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Y entonces ella va y me inscribe a una universidad. Eso lo hace uno mismo, pero ella fue la que tomó la Claro. iniciativa, inscribió, dijo, ¿qué quiere estudiar? Entonces yo quería, y yo les dije, les recuerdo, yo quería estudiar música en Tuna. ¿Sí? Mm, Pero aquí no hay música, bueno, voy a mirar. Y al último dije, bueno, una ingeniería. Y me inscribí en ingeniería de sistemas. Estudié esa carrera, la culminé, gracias a Dios. Y poco a poco fue como inquietándome el hecho de estudiar, antes de terminar mi carrera de sistemas, el seminario bíblico. ya. Ujú. Entonces, Iba a digamos, la par con el seminario bíblico. cumpliendo el compromiso con el Señor, porque algo Claro. que le había dicho a Dios, ya le había dicho, si me llamas, voy a soltar todo, pero al mismo tiempo dije, voy a estar preparado. Ah, claro. Si me llaman, voy a estar preparado y bueno, a estudiar el seminario bíblico y empecé a estudiarlo desde el año, incluso antes de inscribirme a la universidad o a la par, Ajá. año 2000, 2001, el seminario bíblico y ahí fui viéndolo de a poquitos. También unos estudios que me ofrecían algunos misioneros ahí de alemanes, porque empecé a tener también amistad con los misioneros que estaban en ese lugar. Y lo más bonito yo pienso que ayudó muchísimo fueron las labores sociales que hacía en el instituto donde me encontraba, indígenas. Ujú. Porque mis vacaciones era tomar libros, sacar miles de copias o coger Biblias traducidas Ujú. y encuadernarlas, Sí, claro. cuadrarlas, ¿no? Con sus portadas, sus lomitos. Aprender eso de manera manual, no de pronto como se hace ahorita, pero Claro. era algo manual que hacía. Y un día el Espíritu Santo me tocó, viendo todas esas Biblias traducidas de aquí de Colombia, lenguas indígenas colombianas, y el Espíritu me decía, ¿cuánto tiempo, cuánta vida han dedicado las personas que han traducido esto? Wow. Y eso fue tan impactante en mí que yo viendo todas esas Biblias empezaron a derramar las lágrimas y yo decía, aquí hay mucho sacrificio, aquí hay vidas entregadas, aquí Claro. Entonces empecé a hacerlo con mucho más amor, ¿sí? Ujú. Es como que uno a veces empieza a hacer las cosas ministeriales porque le toca, Porque le toca hacer. ¿sí? Y más como hijo de pastor, a uno le toca estar, yo recuerdo a mí me tocaba estar vigilias, ayunos, los 3 cultos del domingo, el culto de la tarde, todo. Uno tenía que estar e involucrarse en algo. Mis papás nunca nos obligaron a ser parte de un ministerio. Sí, de grupos familiares fue lo único que me obligaron, pero de resto nunca me obligaron a ser parte de un ministerio, sí a ir a la iglesia. Ujú. Usted vaya a la iglesia, usted verá así en qué quiere servir, pero usted tiene que estar en la iglesia. Entonces, en el ayuno, en fin, hoy creo que somos un poquito condescendientes con eso, que niño, que pobrecito, que no sé qué.
he aprendido eso y muchas veces ya le enseño a mis hijos a que hay que estar, ¿sí? Y eso es importante porque un hijo que desde el principio no siente compromiso con las cosas de Dios, pues es un hijo que después de un tiempo va a ver que eso no es importante, Claro. tal vez para su vida. Pero bueno, escuchando a Francisco aquí en este podcast de Hablemos en Casa, gracias por abrir su corazón, pero también sé que está dejando un mensaje a muchos jóvenes, tal vez nos estén viendo hijos de pastores, tal vez nos estén viendo aquellos que dicen, he sentido el llamado, o también yo inicié y se están identificando con lo que Francisco nos está hoy pues compartiendo, ¿verdad? Eso que sintió Francisco cuando estaba allí ayudando en la tarea de las Biblias, ¿cierto? De encuadernarlas, de anillarlas, de ponerle todo lo que tenía que ver. Yo digo, Dios cómo va preparando las cosas y Dios cómo lo va a uno formando, ¿verdad? Y en esa formación Dios va metiéndonos en el corazón ese amor, esa pasión y aún esa compasión, porque ya Francisco nos habla del amor y de ver cómo esas Biblias escritas y traducidas a otros idiomas, cuánta gente, ¿verdad? No dedica su vida entera, Francisco, a poner traducción a las Biblias. Y entonces es Dios quien empieza. No es papá, no es mamá, no son familia, sino es Dios, porque cuando Dios pone y se mete en el corazón nuestro, ahí ya no hay nada que hacer. Y es que mi papá es fruto mi espiritual. Él nace de nuevo, él se encuentra con Dios a partir de una pareja misionera que duró 30 años metidos entre los UBA, en una montaña con muchas necesidades. Entonces, entender lo importante que es eso, porque después ya me sentí a gusto ayudando también a hacer los corarios para los indígenas, enseñándoles, dándoles clases de música. Y ahí es donde empecé a ver, digamos que el trabajo que hacían mis papás de otra manera y cómo había un esfuerzo y cómo había un sacrificio y un abandono de las comodidades, ¿no? De la comodidad. Entonces, yo digo, empiezo a entender cosas del ministerio. Yo pienso que esto a nosotros nos ayuda muchísimo porque uno empieza a confiar en la provisión de Dios. A mis papás ya había una seguridad después de haber pasado un tiempo de escasez en Tunja. Llega un momento en donde había ya una seguridad de un salario, digamos que ya habían oportunidades para uno decir, yo puedo ya estudiar una carrera. Pero cuando llega uno a Villavicencio, empieza otra vez a enfrentarse uno al temor de que mañana puede ser que ya no hay trabajo, claro, ¿cierto? De que mañana puede ser que no hay ningún tipo de apoyo económico. Y eso lo vivimos por años. Y algo bonito que aprendí incluso de mis papás, mis hermanas, es que nosotros vivimos de la mesa, comemos de la mesa del Señor. Y el Señor es alguien que no nos va a dejar, no nos va a abandonar y la provisión de Él va a estar siempre. Entonces, esa confianza, lo hemos charlado con mi esposa varias veces, ¿qué hemos aprendido de nuestros papás? Y yo hablaba, decía, la fe que hay al vivir para Dios, al trabajar para Dios y que nunca va a faltar en nuestra mesa el alimento. Y eso es lo que nosotros ahora le compartimos a nuestros hijos, hablamos con ellos, le decimos, nosotros estamos acá, sus papás nunca van a pasar por hambre, ustedes no van a pasar por hambre, porque le estamos trabajando a Dios, ¿sí? Habrá momentos de dificultad, sí, habrá momentos de dificultad, claro, pero no, el Señor nunca nos ha permitido pasar por esos tiempos, y a pesar de que uno podría pensar, porque cuando el Señor nos hace el llamado, precisamente nos encontramos en nuestro mejor momento laboral, teníamos trabajos, teníamos comodidades, estamos empezando a crecer como hogar en la parte económica, nacen nuestras 2 primeras hijas, las tenemos en los mejores colegios que pudiéramos darles ahí donde nos encontrábamos, estamos bien, y es cuando el Señor suelta llamado y nos recuerda, gracias a Dios. Cuando me casé con mi esposa, la pregunta fue, si el Señor nos llamara y nos llamara de tiempo completo, ¿qué dirías tú? Yo le pregunté a ella, y me dice, pues le hacemos, nos vamos entonces yo dije, listo. Ella está de acuerdo con lo que estoy pensando, ella también tiene ese llamado, y ese acuerdo fue muy lindo. Ya llevamos aquí
este diciembre cumplimos 10 años Wow. aquí en Boyacá, sirviéndole al Señor como 10 años ya, ministros de... como pareja Sí. ministerial con su familia, Sí, con señor. sus hijos. Esa fidelidad de Dios, precisamente estaba yo pensando, ¿no? Hablar de esa fidelidad, de ese cuidado de Dios permanente, de ese sustento de Dios, y devolviéndonos un poquitico a los tiempos de ministerio de sus padres en la iglesia. Ustedes experimentaron el sustento de Dios, Ujú. la fidelidad de Dios. Ujú. Dios les enviaba cuervos, si lo podemos decir así. Ujú. El cuervo que mandaba pan en la mañana, pan en la tarde y pan en la noche. Sí, sí. ¿Cómo era esto? Sí, hubo momentos de mucha escasez y si ustedes quieren leer algunos apartados, el pastor Luis en su libro Desde las callejuelas de la vida, dejó algunos escritos de ese tiempo, Sí, pero lo que usted decía, pastora, hubo un tiempo en donde, de construcción precisamente, donde incluso, eso no lo saben muchos, mi papá dejó de percibir un salario claro. porque el dinero se dedicaba todo a la construcción O del sea, templo. la ayuda que recibía económica se iba para lo que era la construcción del templo. Sí, Ujú. sí. No era algo como de pronto hoy es mucho más organizado, este es el salario Claro. del pastor y eso. No, era algo como, este es su salario y se lo entregaban, una firma, pero él decía, ¿qué hace falta? No, nos hace falta Varillas, levantar bloques, varillas, exacto. cemento. Entonces decía, úsenlo y después miramos. Eh, para mí es una fe muy grande, Claro. pero también al mismo tiempo obviamente se pasaban muchas dificultades. Vi cómo mi mamá en cierto momento toma un trabajo de bienestar familiar, como una madre de ¿Sustituta? sustituta, Ujú. donde tiene varios niños, y vimos cómo el Señor Usó eso para... usó eso porque esos alimentos que le dan a los niños, nosotros siendo niños podíamos también alimentarnos de una bienestarina, de los mercados que el bienestar familiar daba, porque hacíamos parte de eso, pero vimos cómo el Señor multiplicaba esa comida, Claro. eso que llegaba, y podían comer ahí también, de ahí mis papás, Ujú. y mi mamá que era la cuidadora, mi papá, entonces alcanzaba para mucho más, lo que ella le daban un bulto, por ejemplo, de bienestarina, le decían, esto es para 15 días, y sobraba, y Claro, entonces se se multiplicaba. multiplicaba. Y también esto de que la pastora menciona es, había un hermano que tenía su panadería y todos los días iba con sus panes, sus mogollas, y siempre llegaba, lo mandaba muchas veces con otro hermano que tenía un taxi y nos lo hacía llegar, o él mismo llegaba 6 de la mañana a golpear y decía, mire, es que aquí traigo el pan. Y yo me acuerdo que a veces hasta mi mamá decía, a ver, porque a veces cuando llegaba a 5:30 de la mañana decía, a ver, baje tal. Y uno decía, uy, qué pereza, llegó el hermanito del pan. Y bajar uno a recogerle, y después uno ahorita grande dice, qué pereza, conchudo uno, ¿no? Claro. Llegaba la comida a la casa y uno, uy, qué pereza, toca ir a bajar a recogerla. Pero entendemos que el Señor, sustento. por años El no nos sustento de abandonó. Dios, cómo Dios prepara y cómo Dios usa, en este caso, personas para la provisión de sus siervos, para la provisión de la familia. Y bueno, estamos en este podcast interesante hablando entonces del legado ministerial. Y ya para ir cerrando, tenemos que pensar en cómo es que Francisco decidió, ya teniendo su profesión, estando ya trabajando en lo que Dios le permitió hacer, toma la decisión de decir, bueno, aquí no más, con el trabajo que estoy haciendo, porque hay un llamado. Y eso es lo que estamos de pronto queriendo escuchar. ¿Cómo es que Francisco toma la decisión? Porque Dios le habló algún texto especial, alguna noche especial, algún momento especial cuando Dios te dijo ya, renuncia a lo que estás haciendo porque te necesito. Yo creo que uno de los temores más grandes al tomar una decisión de servirle al Señor, porque el llamado, este es un llamado muy específico, un llamado de tiempo completo. No todos los llamados son así. Pero entonces uno de los temores más grandes se generan a partir de la duda, si realmente hay un llamado o no. Porque meterse uno donde el Señor no lo ha llamado, pues no va a llevar a buen puerto. Y empezó una inquietud, empezó como un fuego, un desespero interno.
que lo que yo hacía, a pesar de que me encantaba, yo termino, estuve en algún momento trabajando con empresas de desarrollo de software, pero en ese momento no me pareció como que era lo que más me gustaba a mí mucho el tema de la educación. Entonces me fui por ese lado, quedo nombrado por Secretaría de Educación o por Ministerio de Educación, quedo sirviéndole al Señor como rector en un colegio cristiano. Eso para mí me parecía muy lindo. O sea que eran trabajos que realmente eran muy bonitos y me sentía muy cómodo y yo decía, es un trabajo que me gusta hacer. Claro. ¿Sí? Pero cuando el Señor hace el llamado, empieza a inquietarme, yo decía, ¿por qué? Estoy haciendo algo, creo que estoy así sirviéndole al Señor, estaba trabajando en las escuelas de música, algo que también me encanta. Pero cuando eso de que terminaban las clases, por ejemplo, en el colegio público, y yo me quedaba y había un vacío, vacío. No lo llenaba todo. No llenaba, yo me sentía mal, sentía que había gente que se estaba perdiendo afuera, sentía un deseo de ir a hablar. Y yo decía, Señor, pero aquí yo lo puedo hacer con los chicos que están aquí. Claro. De hecho, hacía ese trabajo. En el poco tiempo que estuve en el área pública lo hice. En los 8 años que estuve en el colegio cristiano como rector y docente, también lo hice. Pero como que no era el lugar donde el Señor me quería tener y seguía ese vacío y esa necesidad. Y un día estoy contra unas rejas. Yo recuerdo que el colegio público había sido como un monasterio y eran puras rejas. Y me paro yo al frente de unas rejas y digo, Señor, ¿yo qué hago acá? Yo creo que aquí estoy perdiendo el tiempo. Pero entonces dije, voy a meterme en un ayuno. Me metí unos días de ayuno haciéndole esa pregunta a Dios. Señor, ¿voy a ser de bendición donde estoy? ¿O me salgo de ahí, renuncio? Necesito que me des una respuesta. Porque recuerda uno la parábola donde Jesús le habla al hombre que hace planes y dice, voy a agrandar mis graneros, voy a hacer esto y lo otro. Y dice que él se dijo a sí mismo, le dijo a su alma, alma mía. Y entonces ese es el decir de uno, pero viene la pregunta, ¿cuál es el decir de Dios? Claro. En la toma de decisiones. Gracias a Dios me inclino a buscarlo en un ayuno de esos días y le pregunto al Señor y el Señor el último día me da la respuesta. Me muestra que en el lugar donde estoy es un lugar como se encontraba Lot cuando estaba en Sodoma. Por X y Y circunstancias, porque había muchas situaciones y había un ambiente muy fuerte en ese lugar. El Señor me muestra eso y yo entiendo, tengo que renunciar. Entonces yo le pongo una señal al Señor. Señor, uno era que me respondieras y dos, que cuando yo le diga a mi esposa que voy a renunciar, ella esté de acuerdo, porque ella, desde que yo entré a la docencia a nivel público, ella me dijo, no sueltes ese trabajo. Y siempre estaba ahí como, cuida ese trabajo. Pero cuando yo le digo a ella, amor, estoy pensando en renunciar, ella no sabía todas las situaciones que se están presentando en el colegio a nivel de ambiente. Y me dice ella, ¿sabes que yo he sentido lo mismo? De parte de Dios he sentido lo mismo. La importancia de estar conectados, unidos en el Espíritu. Sí, claro. Y ella me dice eso y ahí es cuando le cuento todo lo que está pasando y me dice, no, tienes que renunciar ya. Renuncio y bueno, empieza a haber una inclinación a hacer algo. No encuentro el lugar. Quiero trabajar y eso sí, algo que yo digo es nunca me desconecté del servicio, jamás. Siempre estuve sirviéndole al Señor. Trabajando lo secular, haciendo lo que estuviera haciendo. Yo decía, si me desconecto del servicio, yo me voy a morir espiritualmente, porque a veces eso era lo que me decía, tiene que ir hoy, por más cansado que esté, tiene que ir hoy. Y pues esa no debe ser la motivación más grande, pero eso me motivaba muchas veces. Y cuando tomamos esa decisión, empezamos a pedirle a Dios que nos dé guía. Nos llama mi cuñado, el pastor Ismael, dice, no sé, quiero que vengan a trabajar aquí a Santa Rosa, pero yo sé que ustedes tienen sus trabajos y todo. Aquí hay mucho trabajo, dinero no hay. Entonces yo le digo, pues listo, hagámosle. Pero después de eso, el pastor Luis, pastora, se enteran de eso y dicen, no, pues más bien vengan a Duitama como apoyo, como obreros. No les prometemos nada, pero vengan a trabajar. Y sentimos de parte de Dios que es el llamado, sentimos de parte de Dios que es el tiempo. Yo ese último año yo le lloré a Dios y le dije, Señor, si no es este año, yo la verdad es que entonces no, yo siento que tengo que estar ya trabajando. Y empecé a soltar, empecé a renunciar, lo que le había hecho al Señor empecé a hacerlo, a renunciar en todos los lugares y 6 meses antes hablo con el último trabajo que era el de rector
de un colegio cristiano que amaba mucho y Ujú. yo dije, Señor, este trabajo es también ministerial, pero voy a renunciar. Renuncié 6 meses antes, me dicen, deje todo organizado. El Señor nos respaldó muchísimo allí y al último nos venimos. Pero el temor estuvo hasta un día que tuvimos aquí un evento de escuelas bíblicas donde aparece un pastor que viene de Centroamérica. Ajá. Siempre estuvimos como, yo decía, yo tengo la certeza, pero me falta algo que Dios me diga, Ujú. que sí estoy donde debería como- estar, Claro. o sea, que este es el tiempo, este es el lugar. Eran mis Ah, dos ya. preguntas. Tenía 3 preguntas y el Señor me contesta las 3 preguntas ese día. Ujú. 2 de ellas las puedo decir porque tienen que ver con el legado ministerial y es, primero me dice, el lugar a donde has sido enviado es un Ujú. lugar donde yo te envié. No te Ujú. envió hombre, te he enviado yo. Es decir, ya me da seguridad de que el lugar donde estoy trabajando, Es él. ese es el lugar. Ujú. Y después me dice, y el llamado que te hago no es por tus papás, Mm. es un llamado que te hago a ti. Y entonces yo ahí me quiebro porque yo dije, siempre mi pregunta es, ¿estoy sirviendo Lo porque estoy haciendo porque mis papás lo porque mis hacían. papás fueron un buen Ujú. modelo de pastorado Claro. y vi algo bueno en ellos, o porque realmente Dios tiene un llamado para mí? ¿Ese llamado a mis papás por el que yo estoy acá o es mi llamado, el llamado propio? Y el Señor me responde, me dice, no es por tus papás, Ujú. es porque te he llamado a ti. Desde ese momento yo dije, Señor, de aquí en adelante ni una duda más. Sí han habido momentos en los que uno, uy, Señor, Ujú. ayúdame, pero desde ahí yo creo que tenía una certeza de que es Dios el que me llamó, de que Dios es el que me puso, y entonces cuando ya esta certeza uno trabaja en las buenas, en las no tan buenas, uno está seguro de, creo que decirle a sus hijos, cuando mis hijos me preguntan, ¿y por qué usted es pastor? Ujú. ¿Y qué hace un pastor? ¿Y por qué estamos en esto? Yo les digo porque hay un llamado de Dios, porque estamos en Belén. Ellos a veces dicen que quisiéramos estar viviendo en Villavicencio, Claro. en otro lugar, porque el Señor nos trajo aquí y ustedes deben aprender a vivir donde el Señor nos pone. Y es un lugar bonito, y es un lugar donde estamos haciendo el Belén. trabajo, es una Ujú. bendición, Belén, Boyacá. Legado ministerial en este podcast Hablemos en Casa. Ha sido un tiempo hermoso y gracias por el testimonio, experiencias donde podemos escuchar de Francisco ese legado que Dios le ha entregado. Y hablando y escuchándolo, esa confirmación que Dios le hace a Francisco a través de aquel pastor, diría yo, profeta, hombre de Dios, que son de los que a veces también uno en las dudas, ¿no? Y en los temores, ¿será que en el lugar que estoy es Él? ¿Será que es el lugar seguro? ¿Será que no estoy tal vez en el lugar equivocado? Tal vez me tendrá así el llamado, pero tal vez será en otro lugar. O tal vez fue un sentir mío, una emoción mía, ¿verdad? Pero estamos hablando que Dios confirma, que Dios habla frente a lo que les decía al comienzo, en el inicio de este podcast, que es bueno hacerle preguntas a Dios, ¿no? Y Francisco lo escucho haciéndole preguntas a Dios. Dios, ¿será que es el lugar? ¿Será que es el llamado? ¿O será algún asunto mío? Pero encontramos cómo Dios fue el que hizo ese llamado. Me habla de 10 años ya de ministerio, donde estamos hablando del respaldo de Dios, estamos hablando del sustento de Dios y estamos hablando también de un lugar que ustedes no conocían, ¿verdad? Ahí sí, como le dijo Dios a Abraham, ¿cierto? Vete de tu tierra y de tu parentela, y eso fue lo que aconteció. Tanto usted como Chanita, su esposa, se vienen dejando familia, dejando sus hermanos, digámoslo así, a la tierra que Dios les mostró. Y en este caso estamos hablando de un municipio aquí en Boyacá, Colombia, llamado Belén, que significa casa de pan. Casa de pan. Y quiero culminar con este texto, me parece Sí, claro. muy indicado. Salmo 78, del 2 al 4 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contándolas a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y yo creo que es algo interesante saber que en medio de nuestras charlas con nuestros hijos, el legado que podemos dejar es un legado, como decía al principio, inmaterial, pero que va
a generación tras generación. Lo que nosotros hablamos con nuestros hijos y hablamos entre nosotros en nuestra casa, en la intimidad de la casa, debe siempre estar dándole honra y gloria al Señor, debe estar recordando las bendiciones de Dios. Es una tarea que nos hemos puesto con nuestros hijos de recordar que todo lo que tenemos y lo que alcancemos es porque Él nos lo ha dado. Y aquí dice, esto es hablar proverbios, esto es hablar con sabiduría y esto es decirle a ellos, recibimos algo de nuestros papás y de nuestros abuelos, incluso nuestros hijos son cuarta generación de cristianos y a ellos la responsabilidad nuestra es compartirles y contarles las cosas que el Señor ha hecho, la fidelidad de Dios y que ellos desde pequeños siembren eso en su vida, ¿sí? Para cuando estén también con su propia familia, su propio hogar. Interesante. Bueno, así estamos llegando al final de este tiempo hermoso, el podcast que hoy quisimos tener del legado ministerial. Usted que está allí con nosotros, podamos decirle, Señor, permítenos también ser y tener ese legado, ¿no? Para nuestras generaciones, que nuestras generaciones puedan decir y puedan contar mañana de las maravillas de Dios, de lo que es, ¿verdad? Continuar y seguir el propósito que Dios ha establecido para nosotros, pero también para una generación. Francisco, muchas gracias por este tiempo. A usted, pastora, nuevamente por la invitación. Muchas gracias, José y Sure, muchas gracias por el trabajo. Dios les bendiga. A ustedes que están allí, un feliz tiempo y recuerde, todos los viernes aquí en esto que son Hablemos en Casa.